Hola, queridos espectadores. Gracias por elegir este vídeo y tomarse el tiempo de verme. Cada año, el 14 de febrero, es el día de San Valentín. ¿Por qué? ¿Acaso este día no significa simplemente estrés innecesario para los hombres? ¿Qué debería regalarle? ¿Le gustará? No se lo di ya el año pasado. Pensará que no tengo imaginación si le regalo lo mismo todos los años. ¿Por qué los mismos problemas de siempre? ¿Quién era Valentín? ¿Qué aspecto tenía? ¿Y por qué el 14 de febrero lleva su nombre? ¿Y por qué es el Día de los Enamorados? ¿Cuánto tiempo lleva San Valentín? ¿Y quién lo inventó? Como pueden ver, queridos espectadores, hay muchas preguntas e intentaré responderlas ahora. Por cierto, mi vestido no tiene nada que ver con San Valentín. De hecho, lo compré para carnaval. El dichoso vestido barroco es ajustado e incómodo, pero el diseñador lo considera sexy y dijo que también sería adecuado para San Valentín. Probablemente porque estoy prácticamente desnudo encima. Para comprender mejor todo esto, es importante saber cómo era la ley del Estado civil en el Imperio Romano en el siglo III. La sociedad romana se dividía en tres clases: nobles, también llamados patricios, ciudadanos libres, llamados plebeyos, y esclavos. La esclavitud solo terminó con la disolución del Imperio Romano. Para nobles y ciudadanos, se aplicaban las leyes de patria potestad y pater familias. Esto significaba que el esposo tenía poder absoluto sobre su esposa, sus hijos y todos sus bienes. Solo él podía decidir cuál de sus hijos se casaba con quién. El padre también elegía las esposas de sus hijos sin que éstos tuvieran voz ni derecho a oponerse. El padre y esposo, como cabeza de familia, también tenía autoridad sobre sus hijos casados, sus esposas e hijos. También tenía derecho a abandonar a los recién nacidos si no los quería, hijos con discapacidad, hijos nacidos fuera del matrimonio o hijos nacidos por razones económicas. El matrimonio solo estaba permitido dentro de la misma clase social. Así, los nobles solo se casaban con nobles, y los plebeyos solo con plebeyos. Los esclavos, por supuesto, estaban excluidos. Por lo tanto, las consideraciones estratégicas y financieras eran primordiales al elegir pareja para los hijos. Si el matrimonio no cumplía con las expectativas, podía disolverse, de nuevo, sin el consentimiento de los hijos. El padre, como cabeza de familia, también decidía sobre el divorcio. El que un niño pudiera casarse o no dependía de su condición física. Una vez que una niña tenía su primera menstruación, se la consideraba casadera. Todavía recuerdo mi primera menstruación, que me asustó. Pensé que estaba enferma. Tenía 11 años y medio en ese momento. Así, en Roma, las niñas podían casarse a los 12 años y los niños a los 14. Por eso el matrimonio infantil aún existe en algunos países árabes, ya que estos países formaron parte del Imperio Romano, y esta tradición ha persistido allí hasta nuestros días. Sin embargo, en Roma aún existía la contradicción de que a los soldados solo se les permitía casarse tras dejar el servicio militar. Los soldados solo podían casarse si pertenecían a la burguesía. Esta ley fue derogada por el emperador Septimio Severo incluso antes de la muerte de Valentín. Cuando una joven se casaba, perdía automáticamente el poder paterno y quedaba bajo el control de su marido, quien también podía disponer de sus bienes. Esto se conocía como matrimonio manus. Sin embargo, esta práctica ya había sido abolida en tiempos de Valentín. Incluso después del matrimonio, la joven permanecía bajo el poder paterno. Esto le permitía decidir separarse de su marido y reclamar sus bienes. Esto solo era posible si no había cometido adulterio. También existía la posibilidad de un matrimonio sin ceremonia nupcial formal. El futuro marido, elegido por la propia hija, podía comprar a su futura esposa a su padre ante 5 testigos. Si el marido maltrataba a su esposa, ella podía anular el matrimonio. Esta forma de matrimonio se llamaba coemcio. Otra opción era la cohabitación, que hoy se denomina unión de hecho. Tras un año, se convertía automáticamente en matrimonio y la mujer podía disolverlo si no dormía en casa de su marido durante 3 noches consecutivas. Este tipo de matrimonio se llamaba cohabitatio o usus. Ambas formas de matrimonio, por supuesto,
requerían que el hombre y la mujer pertenecieran a la misma clase social. El hombre podía divorciarse de su esposa si ésta le había sido infiel o era infértil. Por supuesto, personas de diferentes clases sociales también podían vivir juntas, pero no podían casarse. Esto se llamaba concubinato. Así pues, en la antigua Roma, el matrimonio solo existía entre personas de la misma clase social y no siempre se basaba en el amor. No se podía casar con alguien de una clase social diferente. Valentín era obispo de Terni, en Umbría. Si no sabes dónde está Terni, tenemos un mapa de Google para ti. Terni está justo en el centro de la imagen, y así es como se ve. La imagen es del ayuntamiento de Terni, publicado en línea en Vivi Terni. Sin embargo, ser obispo era ilegal, ya que los cristianos aún eran perseguidos en el Imperio Romano por aquel entonces por no acatar las leyes del gobierno. Valentín tampoco lo hacía, y como sacerdote en Roma, casó a amantes que, según la ley romana, no podían casarse por no pertenecer a la misma clase social. Valentín regaló flores de su jardín a la pareja con la que acababa de casarse ilegalmente. Ahora ya saben por qué la gente se regala flores el día de San Valentín. El emperador Claudio sintió que su autoridad política estaba tan gravemente socavada por Valentín y los cristianos que fue condenado a muerte. Esto también pretendía disuadir a los imitadores, para asegurar que el mayor número posible de personas pudiera presenciar la ejecución de Valentín. El emperador Claudio eligió cuidadosamente la fecha y el lugar. La fecha coincidió con la fiesta de la fertilidad, Lupercalia, que se celebraba cada año en Roma entre el 13 y el 15 de febrero. El emperador Claudio eligió el 14 de febrero. El nombre de la fiesta contiene la palabra lupus, que significa lobo. Traducido, la fiesta significaba defensa del lobo e implicaba sacrificios de animales que posteriormente se preparaban y consumían. Tras la comida, sacerdotes desnudos con pieles de animales corrían por las calles de Roma, blandiendo látigos y golpeando a las mujeres para aumentar su fertilidad. Era una gran diversión para el pueblo romano, muy parecido al carnaval. La fiesta tenía como objetivo conmemorar la fundación de Roma. Por eso, el emperador Claudio eligió el 14 de febrero como el día de la ejecución de San Valentín. Eligió el campo de Fiori, la Plaza de las Flores, como lugar de celebración. La plaza aún existe. En su centro se alza un monumento al sacerdote y filósofo Giordano Bruno, quien fue quemado en la hoguera allí el 17 de febrero de 1600. Tres preguntas siguen sin respuesta. ¿Desde cuándo se celebra el 14 de febrero, el día de San Valentín, como una festividad para los enamorados? Al fin y al cabo, fue ejecutado por matrimonios ilícitos. Desde el año 469. ¿Y quién lo introdujo? Fue el Papa Gelasio, y quien lo canonizó en el bicentenario de su muerte y proclamó este día como el día de San Valentín. Un día para regalar flores. ¿Cómo era realmente San Valentín? Esta es una pregunta que también se planteó el diseñador 3 de Cicero Moreis, nacido en 1982 en el estado brasileño de Santa Catarina. Se especializa en la reconstrucción de rostros mediante computadoras y cráneos. El cráneo de San Valentín se encuentra en la iglesia de Santa María en Cosmedin, en Roma, como se puede ver en esta imagen. Y así es como se ve la iglesia, construida en el siglo VI y ubicada en el distrito de Ripa. Desde el exterior, este es el resultado de la reconstrucción facial generada por computadora de Cicero Moreis de 2017. Así es como podría haber sido San Valentín, basándonos en los fragmentos de su cráneo. Con este modelo como punto de partida, también hemos intentado presentarles, queridos espectadores, una imagen de San Valentín, de joven y de mayor. Sin embargo, se desconoce la edad de San Valentín al momento de su ejecución. Su fecha de nacimiento ya no se puede determinar, pero el día de San Valentín no sería tal sin rosas. ¿Por qué regalamos rosas y por qué se considera la rosa la flor del amor? Es cierto. No, en otras culturas, la rosa también se considera una flor de la muerte y se usa en los cementerios. Quizás ambas interpretaciones sean ciertas porque, en la antigüedad, los romanos y los griegos dedicaban la rosa a los dioses Afrodita, Eros y Dioniso, es decir, a la fertilidad. O quizás al renacimiento. ¿Será por eso que se arroja una rosa sobre el ataúd en un funeral? El día de San Valentín es en febrero,
y en esa época no tenemos rosas en nuestros jardines. Las rosas para San Valentín se traen en avión desde Kenia, Etiopía y Ecuador, y su cultivo requiere mucha agua, que ya es escasa en esos países. Además, las rosas se conservan con pesticidas dañinos y el vuelo consume combustible innecesario. Deberían, caballeros, abstenerse de regalarle rosas a su esposa o novia por San Valentín. Creo que eso causaría problemas. ¿O están pensando en otra cosa? Me estoy quitando este maldito vestido. Me aprieta por todas partes. Es muy incómodo, pero antes, me gustaría despedirme y agradecerles por su atención. Les deseo un feliz San Valentín y hasta pronto, su Chiara Andrazzi.